Buenos días. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder servirles a todos y cada uno de ustedes a través de la predicación de su palabra. Voy a poner aquí el temporizador porque no sé si el Señor me ha dado algún don, creo que no, pero el que seguro no me ha dado es el don de la síntesis, así que para no estar mucho tiempo o más del tiempo debido, pongo aquí un temporizador, no por otra cosa. Le transmito también de parte de nuestros hermanos en la iglesia de Ciudad Alta el saludo a todos y cada uno de ustedes. Hay muchos a los que conozco, otros a los que no, y me agrada porque esto demuestra que el Señor sigue obrando aquí en Quinama, trayendo salvación a más almas, y para eso glorificamos a nuestro Señor. Les voy a pedir orar un segundito para que el Señor nos siga ayudando en este momento. Señor y Padre, ahora volvemos ante ti, Señor, por medio de los méritos de Cristo, ante tu trono de la gracia, para suplicarte tu ayuda y dirección, Señor, para que nos des temor y temblor de acercarnos ante tu palabra y no hacerlo meramente con fuerza humana, sino guiado por tu Espíritu Santo y fortalecido por él. Que tu palabra, Señor, obre en cada vida de nosotros y que todo sea para tu gloria eterna. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el texto que acaba de leer nuestro hermano Brian en Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17, es uno de los pasajes quizás más conocidos por todos y cada uno de nosotros. Me gustaría, antes de poder verlo, que pensemos en algo por un momento. ¿Qué pasaría si en nuestras manos estuviera el único remedio para salvar a miles de personas? Imaginen esa responsabilidad. Tienen la cura para una enfermedad mortal, tienen que llevar esa medicina a una multitud de gente, sabiendo que no hay un plan B, que no existe un sustituto en todo el planeta. Piensen en la seriedad de ese encargo. No es un pasatiempo, no es una sugerencia, es el único antídoto que existe contra la muerte y deben entregarlo intacto, tal cual, porque si se descuidan, si lo alteran, no será un simple error, será una tragedia fatal. Muchos morirán sin la única esperanza que tienen para poder sobrevivir. Esto, que es una idea que posiblemente pueda suceder o no, esto pasó en la vida real. En el invierno de 1925, en un pueblo en Alaska llamado Nome, allí de pronto se desató un brote de difteria que amenazaba con matar a todos los niños del lugar. La medicina existía, era un suero único, una antitoxina, que no existía en ningún otro lugar, no había otro remedio eficaz para esa enfermedad, pero estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Y para colmo, una tormenta de nieve espantosa como nunca antes en los últimos 50 años en aquel momento congeló el mar. Todos los caminos se habían quedado totalmente aislados. La única esperanza, traer el suero en trineos de perros. 20 hombres se organizaron en una carrera desesperada contra el reloj. Soportaron vientos helados, temperaturas de 50 grados bajo cero, el peligro de un hielo que se rompía bajo sus pies. Sin embargo, la determinación de aquellos hombres fue inquebrantable. El suero debía llegar a su destino sí o sí, aún a costa de su propia vida. Eran conscientes de que si se rendían, eso iba a significar la muerte inevitable de los niños. Para esos hombres la vida de aquellas criaturas valía mucho más que las suyas y por eso consideraban que cualquier sacrificio era necesario con tal de entregar el remedio. Hermanos, esta historia real es un espejo que refleja nuestra realidad como iglesia. Así como aquella enfermedad atacaba el cuerpo de aquellos niños, el pecado hoy está destruyendo el alma de millones de personas allá afuera. La humanidad necesita con urgencia el Evangelio, porque igual que aquel suero, es el único remedio eficaz que nos libra de la muerte eterna. Y la Iglesia, como portadora de ese mensaje, debe estar dispuesto a darlo todo para que ese poder llegue a las almas moribundas en perfectas condiciones. Y en este pasaje de Romanos que acabamos de leer, que leyó nuestro hermano Brian, el apóstol nos ayuda a comprender esta urgencia del Evangelio y de su pureza, y lo hace a través de 4 verdades fundamentales. Primera verdad,
nos lo muestra al descubrirnos su propio compromiso con el Evangelio. La segunda verdad, al exponer la esencia misma del Evangelio. En tercer lugar, al mostrarnos el valor supremo del Evangelio que no se debe alterar. Y finalmente, al demostrarnos por qué es un mensaje por el cual vale la pena entregar la vida si es la voluntad de Dios. Espero de verdad y deseo que estas palabras y el compromiso del apóstol Pablo sean también las nuestras. Fíjate el versículo 15, porque aquí encontramos el compromiso de Pablo con el Evangelio. Fíjate lo que dice. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ansioso estoy, dice Pablo. Ansioso. Esta frase ya nos deja ver el compromiso tan grande e inquebrantable que Pablo tenía con el Evangelio y con el deseo de anunciarlo a la gente. El apóstol no tenía una simple intención, no tenía un buen deseo de, bueno, voy a evangelizar a ver qué tal. Él no estaba diciendo, bueno, iré a Roma si las cosas se ponen fáciles, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas, si el panorama político me ayuda. No, en ningún sentido. Pablo había tomado una decisión en su corazón y no iba a dar un paso atrás sin importar el precio. En el idioma original, el griego, la palabra que se traduce como ansioso estoy es prótimos. Y esta palabra no describe a un simple voluntario con un deseo sincero. Describe un ímpetu, un fuego que te quema por dentro, una urgencia que no se frena ante ninguna amenaza. Pablo no estaba esperando para llevar el Evangelio a ver si Roma cambiaba su actitud con los cristianos, a ver si el emperador se volvía más tolerante. Él quería ir a Roma con la misma determinación de aquellos hombres de Alaska. Ellos no salieron a la nieve a ver si se podía llegar y traer la medicina. Ellos salieron convencidos de que la iban a entregar y si no, morir en el intento. Así era la actitud de Pablo. Piensen en lo que era Roma, la capital del mundo en aquel momento, pero también la cuna de toda clase de pecado, de un corazón donde solo urgía la idolatría, un lugar lleno de orgullo, donde si te parabas a predicar que un carpintero judío al que habían colgado en una cruz era el Salvador del mundo, hermano, te miraban como a un loco, como poco. Era buscarse realmente la muerte. Humanamente hablando, Pablo tenía todo en contra. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué hace que este mensaje sea tan extraordinariamente valioso como que para que un hombre arriesgue su vida sin dudarlo? Y es muy simple, y es la esencia de ese mensaje. No es el mensaje en sí, es el protagonista de ese mensaje. Y es lo que vemos en el versículo 16, la esencia misma del Evangelio. Miren cómo continúa el apóstol en ese versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Fíjense bien cómo define Pablo el Evangelio. Dice que es el poder de Dios para la salvación. Y precisamente por este poder de Dios para salvación, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Su determinación era absoluta. Hermanos, piensen por un momento en lo que esto significaba. Como dije anteriormente, para el Imperio Romano escuchar la crucifixión era algo terrible. De un esclavo judío prácticamente, porque los judíos eran casi esclavos de los romanos, no servía de nada. La crucifixión era el castigo más bajo, estaba reservado únicamente a los peores criminales, a los esclavos, a los que derrotaban en las batallas. La cruz no solo buscaba infligir un dolor insoportable, sino provocar una humillación pública total. Por eso, humanamente hablando, pararse en una plaza a predicar que el Salvador del mundo era un judío, repito, que para los romanos era un esclavo, crucificado, eso sonaba a pura debilidad. Era una ridiculez que a cualquiera le daría vergüenza ajena. Sin embargo, Pablo, que conocía perfectamente el significado humillante y vergonzoso que el mundo le daba a la cruz, no se intimidaba. ¿Por qué? Porque él sabía que la esencia de ese mensaje, aquel judío que murió crucificado, era Dios, Dios hecho hombre.
Por eso ese mensaje, aparentemente débil, era en realidad el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Hermanos, el Evangelio no es una bonita teoría humana, no es una historia para recrear en Semana Santa. Es el mismo poder divino que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el que opera de forma milagrosa en el corazón de una persona cuando el mensaje es predicado. Por eso, ya fuera ante los intelectuales o los sabios de Grecia o ante los mismísimos emperadores de Roma, Pablo se mantenía firme como una roca. Él sabía perfectamente que no llevaba una nueva filosofía, que no llevaba una nueva idea para debatir en una mesa. Predicaba la esencia del poder de Dios vivo para rescatar al ser humano de la muerte eterna. Cuando comprendes la magnitud de lo que tienes en las manos, esto que llamamos Biblia, el temor al rechazo del mundo simplemente se desvanece. ¿Cómo te vas a avergonzar de la única cura que existe para el alma humana? ¿Cómo puedes avergonzarte de aquello que te dio vida cuando estabas muertos en tus delitos y pecados? Miren lo que el mismo Pablo escribe un poco más adelante en Romanos 3, versículos 10 y 12. Es la naturaleza del ser humano no regenerado, la misma naturaleza que teníamos tú y yo antes de que Cristo nos salvara. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta es la radiografía espiritual de nuestra condición sin Cristo. Hermanos, fíjense bien en el alcance de lo que Pablo está aquí diciendo. La palabra de Dios nos está mostrando una incapacidad espiritual, moral e intelectual absoluta. El pecado no dejó ninguna zona limpia en nosotros. Intelectualmente no hay quien entienda. Nuestra mente está entenebrecida para captar las verdades de Dios. Moralmente no hay justo. Nuestras acciones, por muy buenas que sean, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y espiritualmente no hay quien busque a Dios. Nuestra voluntad está completamente desviada hacia nosotros. Primero yo, luego yo, y si queda algo, para mí. Por más que lo intente, el ser humano por sí solo carece de la capacidad y del deseo genuino de encontrarse con su Creador, de tener relación con su Creador. Estamos completamente rotos en todas nuestras facultades. Así nacimos y si Dios no lo remedia, así morimos. Pero Pablo va todavía más allá en ese terrible diagnóstico. Y en el capítulo 5 también de Romanos, en los versículos 12, 15 y 17, nos explica que esa condición humana es de muerte espiritual, es de muerte judicial. Estamos separados de la fuente de la vida, que es Dios. Y ante ese diagnóstico tan grave, donde impera la muerte y el hombre está totalmente incapacitado para reaccionar, se vuelve evidente que el Evangelio no puede ser simples buenos consejos, porque eso no servirá para nada. Alguien que está bajo el reinado de la muerte no necesita un maestro que le dé clases de moralidad, ni un médico que le recete pastillas de buena conducta. Necesita un libertador con un poder capaz de resucitarlo. Un muerto no necesita moral, necesita resurrección. Y eso es exactamente lo que el poder del Evangelio produce a través del milagro del nuevo nacimiento. Por esto, fíjense que Pablo no presenta el Evangelio como un simple manual de reforma social, ni como un manual de psicología impresionante para arreglar nuestra vida. El Evangelio va directo a la raíz de su origen divino, es el poder mismo de Dios. Aquí Pablo usa la palabra dunamis, que significa una fuerza activa, un poder eficaz. En otras palabras, el Evangelio es Dios mismo desplegando todo su poder sobre los seres humanos muertos para volver a darles vida, para salvarlos. Hermanos, escuchen bien, el Evangelio no es un consejo de autoayuda. No es una filosofía humana para vivir un poco mejor o para arreglar nuestra conducta. No es una lista de consejos para tener un matrimonio feliz. Ven a Cristo y tendrás un buen matrimonio. No es para tener hijos ejemplares. Hermanos, podemos aplicar buenas técnicas de comunicación, leer libros de psicología, seguir dinámicas muy efectivas para tener mejores matrimonios, para criar a los hijos, para lograr que nuestra casa se vea ordenada, que sea
perfecta ante los vecinos, pero nada de eso tiene el poder de librar a tu familia de la condenación eterna. Un matrimonio puede no tener una sola discusión en público y estar espiritualmente muerto. Unos hijos pueden ser impecables en sus modales, respetuosos, profesionales de éxito, pero estar completamente ciegos ante la cruz de Cristo, marchando directo a la perdición. El Evangelio no es un manual de urbanidad cristiana, ni una guía de superación personal. El Evangelio es el poder de Dios irrumpiendo en nuestra miseria para rescatarnos del pecado. Dios no vino a redecorar nuestra fachada familiar. Dios no vino a hacernos profesionales de éxito, ni a que tuviéramos abundancia material. Vino a resucitar nuestros corazones moribundos, a darnos vida nueva. El Señor Jesús lo dejó clarísimo en Juan 3. Aquel hombre, Nicodemo, un erudito, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor con esto tumba de un solo golpe cualquier idea, primero, de que podemos salvarnos por medio de la religión, por ser un buen ciudadano, por tener una familia funcional. Imposible. Para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Y si el Espíritu Santo no hace ese milagro en el alma, esa limpieza, esa resurrección, permanecerás en tus pecados. El mensaje de la cruz tiene un único objetivo, y no es ofrecernos una mejor vida ahora, sino hacernos nacer de nuevo. ¿De qué manera? Confrontando nuestra miseria, para que podamos correr a Cristo en busca de perdón. El pastor John Piper advirtió de este punto con mucha claridad. Él dijo: el Evangelio no le ofrece al pecador lo que éste quiere por naturaleza. ¿Qué quiere una persona sin regenerar? Sentirse bien, tener éxito y que le digan que su vida está bien, aunque viva sin Dios. Pero el Evangelio te promete lo que a veces no queremos escuchar: perdón de pecados a través de tomar la cruz y morir a nosotros mismos. Ahora, si este mensaje es el único que tiene el poder para salvar, ¿por qué el mundo lo rechaza con tanto odio? El gran obstáculo es el orgullo. El orgullo. Y Pablo lo explica perfectamente en 1 Corintios 1, versículos 22 y 23. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En aquellos tiempos, como hoy también, para seguir a un líder, el mundo ¿qué exige? Bueno, ser alto, guapo, tener conocimientos intelectuales brillantes, ser quizás un líder militar o social. Así que imagínate ver a un Mesías en una cruz. Dice Pablo, esto para los religiosos era un escándalo, para los intelectuales una ridiculez. El orgullo le impedía ver en aquella cruz al Salvador del mundo. El predicador Martin Lloyd-Jones se hacía esta pregunta: ¿por qué la gente rechaza esta buena noticia? Escuchen su conclusión. Porque da en el clavo. La razón más básica, simple y clara es porque el Evangelio no da gloria a los hombres. El Evangelio solo busca la gloria de Dios. El Evangelio no admite ninguna justicia, ninguna identidad, ningún mérito, ninguna sabiduría fuera de Cristo. Y esto es insoportable para nuestro orgullo. La respuesta es demasiado simple. Rechazan el Evangelio porque sienten que los insulta. Quieren entender, quieren confiar en sus propias habilidades y se aferran a estas. Y aquí están con su mundo en llamas, yendo al infierno, y aún así aguantan. Andan de desastre en desastre y terminarán en la perdición final, y todo por el orgullo humano. Pero ante ese orgullo que destruye, la gracia de Dios sigue llamando, sigue llamando. Otro pastor, Horatius Bonar, lo resumió de forma muy preciosa en un himno. Él dijo: escuché la voz de Jesús decir: he aquí, doy gratuitamente el agua viva. Sediento, inclínate y bebe y vive. Pero aquí está el dilema. El agua de vida sigue disponible.
La fuente se abrió en aquel monte del Calvario y seguirá abierta hasta que Cristo vuelva. Pero es imposible beber de esa fuente estando de pie. Para beber hay que agacharse, hay que postrarse, hay que humillarse. Pero el hombre prefiere caminar erguido, aunque herido, sediento, aunque vaya al infierno, antes que dar el brazo a torcer, antes que humillarse ante el Salvador. Por esta razón el texto de Romanos es tajante. Ese mensaje que el mundo tilda de locura es el único poder real de Dios para salvación. Y si este mensaje es el único tratamiento eficaz para una humanidad incapacitada, para una humanidad muerta, la Iglesia tenemos la responsabilidad sagrada de mantenerlo intacto. Intacto. Dios no nos ha dicho cómo debemos alterar su mensaje para hacerlo más aceptable. No podemos darnos el lujo de perder su esencia para complacer el ego humano. Y esto nos lleva directamente a la primera parte del versículo 17, donde vemos por qué el valor de este mensaje es supremo y no se debe alterar. El valor supremo del Evangelio que no se debe alterar. Primera parte del versículo 17. El apóstol Pablo escribe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pónganle mucha atención a esto. El Evangelio nos revela, pone en escena, da a conocer la justicia de Dios. No revela qué tan bueno debemos ser nosotros, ni revela cuánto debemos esforzarnos para alcanzar la salvación. Básicamente porque nada podemos hacer. Por esta razón de la justicia de Dios, el valor del Evangelio es supremo y es intocable. No se debe alterar. El Evangelio, hermanos, no trata de nosotros, trata de Cristo y su gloriosa cruz, donde nuestro pecado tiene que ser castigado. Es en la cruz de Cristo donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Jesús, el único inocente, tomó el lugar de nosotros culpables y recibió sobre sí mismo todo el castigo que nosotros merecíamos. De esa manera Dios satisfizo plenamente su justicia y al mismo tiempo nos otorga de forma gratuita la perfección de su Hijo. Dios nos mira hoy y nos declara completamente justos, y no por lo que nosotros hayamos logrado, sino por lo que Cristo ya consumó. El Evangelio, por tanto, no es una exigencia de justicia humana, es la provisión perfecta de la justicia divina que nos reconcilia con Dios. Por esa razón no se puede duplicar, por esa razón no se puede alterar. Y por eso mismo, nunca te olvides, hay una presión silenciosa pero feroz que incluso se mete en nuestras iglesias para que convirtamos el Evangelio en una simple costumbre de domingo, en un club de labor social. Muchas iglesias se han convertido en club de labor social. Hoy parece que la sociedad quiere obligarnos a vaciar el mensaje de Cristo de todo lo que pueda resultar incómodo. La sociedad, la cultura quiere que nos adaptemos a sus gustos. ¿Para qué? Para hacer aceptable ese Evangelio. Vivimos en una sociedad donde la tolerancia se ha redefinido como la aceptación obligatoria de todas las ideas como igualmente válidas. La cultura presiona con fuerza sobre la Iglesia y sentimos la tentación sutil de no predicar todo el consejo de Dios para no sentirnos desplazados sociales. Nos susurran, claro, habla del amor de Cristo, pero no hace falta que hables del infierno. Claro, habla de la reconciliación, pero ¿por qué tienes que tratar el arrepentimiento? Esta invitación a moldearnos a la imagen del mundo a menudo se disfraza de compasión. Nos dicen que si suavizamos el Evangelio, que si nos adaptamos un poquito a nuestra cultura, vamos a mostrar mejor el amor de Cristo. La gente va a escuchar. Pero hermanos, esto es una falsa ilusión. Cristo nunca suavizó su mensaje. Pablo nunca suavizó su mensaje. Pedro nunca suavizó el mensaje. Porque él sabía que el poder del Evangelio no se basa en persuasiones, no se basa en adaptaciones humanas, sino en Dios. Un Evangelio que no confronta al pecado no hace entendible el por qué necesitamos la gracia del perdón.
ni hace entendible la necesidad imperiosa de la cruz. Hermanos, si rebajamos esta verdad para agradar a la sociedad, para no perder trabajos, para no perder amistades, para no perder fama, para llenar las iglesias, estaremos creando otro evangelio, que como dice el apóstol Pablo en Gálatas, no es el evangelio, sino una perversión que despoja al evangelio de toda su fuerza. En Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo pone las cartas sobre la mesa. ¿Qué somos? ¿Servidores de los hombres o esclavos de Cristo? La palabra que usa para siervo en el original es doulos, que significa esclavo. Alguien que pertenece por completo a su dueño. Un esclavo no tiene la libertad de alterar las órdenes de su señor para caerle bien a los vecinos. Si nuestra brújula espiritual para decidir qué predicamos, qué callamos o qué proclamamos es lo que piensen los demás, automáticamente estamos renunciando al señorío de Cristo. Volvamos al ejemplo de la medicina. Si alteras los componentes de un medicamento para que sea mejor aceptado, vas a destruir su propiedad curativa. Lo vas a convertir en un placebo inútil. De la misma manera, un evangelio diluido, adaptado, es un evangelio impotente. Podrás llenar auditorios, llenar iglesias, pero no puedes vaciar los cementerios espirituales. Un mensaje sin confrontación no puede resucitar a nadie. Cuando Pablo escribió esto a los Gálatas, la iglesia estaba siendo seducida por maestros que querían que la cruz fuera más aceptable para la cultura de su época. ¿Para qué? Para evitar la persecución. Y ante esa traición, Pablo plantea una decisión clara. Es imposible buscar el aplauso del mundo y la aprobación de Cristo al mismo tiempo. El Señor lo dijo más claro, no se puede servir a dos señores a la vez. Y si nos da miedo que esta verdad ofenda a nuestra cultura, a nuestros amigos, que hay muchos jóvenes, y seguro que tienen esa misma presión en sus colegios, en sus institutos. Si tenemos miedo a que esa verdad ofenda a nuestra cultura, recordemos esta palabra del pastor John MacArthur. Él decía, si el Evangelio ofende, dejen que ofenda. El mundo ha estado ofendiendo a Dios durante toda la historia humana. Y esto, hermanos, se vuelve práctico de lunes a lunes. Yo no me levanto por la mañana a ver a quién le fastidio el día, a quién le mortifico. Debemos de levantarnos con el deseo, Señor, úsame para que hoy tu Evangelio salve a las almas. El peligro de rebajar la verdad no solo puede suceder desde los púlpitos, también se ve cuando callamos el diagnóstico de Dios acerca del pecado en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, por temor a que nos llamen intolerantes o anticuados o protestantes. Se ve cuando suavizamos la exclusividad de Jesús, a lo mejor en una cena con amigos o en una cena con la familia, y para evitar un momento incómodo, y si nos pregunta por nuestra fe, decimos, bueno, lo importante es tener fe. Cada vez que limamos las asperezas de la cruz para no incomodar al mundo, cometemos traición por cobardía. Nos convertimos en médicos que por no asustar al paciente le ocultan el diagnóstico y lo dejan morir sin tratamiento. La sociedad no necesita que la iglesia sea un altavoz que amplifique su propia confusión. Lo que el mundo necesita es una voz que proclame con amor, pero con firmeza, la verdad de la justicia de Dios en Cristo. No tenemos derecho a alterar este mensaje, porque cuando lo mantenemos puro, el verdadero poder transformador de Dios produce algo que nosotros no podemos producir de manera natural. ¿Y sabes lo que es? Fe. La fe salvadora. Y esa fe salvadora, por esa fe vale la pena dar la vida. Y esto nos lleva al cuarto punto. ¿Por qué este mensaje del Evangelio vale la pena al punto de entregar la vida como Pablo estaba dispuesto? Miren la segunda parte del versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
¿Cómo se revela la obra de Dios que justifica al pecador en el Evangelio? Por medio de la fe y para fe. Y esta frase es asombrosa, hermanos. Tendríamos que dedicarle una predicación exclusiva a ella. Porque significa algo muy sencillo, pero profundo a la vez. Por medio del Evangelio, de la justicia de Dios, por medio de la obra de Cristo, la vida cristiana empieza por la fe. Esa alma que estaba muerta y es resucitada, cree. Pero no solamente empieza por la fe, sino que esa vida cristiana se va a mantener por la fe y terminará por la fe. En la Biblia, la palabra fe se usa de dos maneras que van siempre de la mano. Primero, esta fe del inicio, la fe del primer día, en ese momento exacto en el que por medio del Evangelio y la obra del Espíritu Santo te das cuenta de tu pecado, te rindes ante Dios, dejas de confiar en ti mismo y abrazas a Jesús como tu Salvador y Señor. En ese instante, Dios te perdona, te declara limpio y te reconcilia con Él por medio de los méritos de Cristo. Y la segunda fe es la de todos los días. Es la confianza diaria. Esa confianza diaria que trasciende los acontecimientos de nuestra vida, que te hace obedecer a Dios. Es la que te sostiene cuando vienen los problemas. Es la que te ayuda a vivir como a Él le agrada. Hermanos, estas dos facetas de la fe no se pueden separar. La misma fe que te salvó el primer día es la misma fe que necesitas hoy para levantarte y seguir caminando. Y es la misma fe que vas a necesitar mañana cuando pierdas a un ser querido, cuando pierdas tu trabajo, cuando suceda lo que tenga que suceder en tu vida. Es maravilloso, porque lo que nos dice aquí Pablo no es que Dios haga la primera parte, nos dé fe para que podamos creer y luego nos abandone a nuestra suerte para que nosotros nos encarguemos de no perdernos por medio de nuestras propias fuerzas. No está diciendo eso. La vida nueva que produce esa fe inicial es igualmente un milagro de Dios que te va a sostener confiando en Él más allá de las situaciones que vaya a tocar vivir en esta vida. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Seguridad. Seguridad. El Evangelio cuando salva, salva para siempre. Y no hay nada parecido en todo el universo. Ahora tu relación con Dios y tu victoria día a día dependen de la misma fuente, Jesús, de poner tu confianza solamente en Él. Como decía un antiguo maestro de la Biblia, la fe no es algo que usas solo al principio y luego te olvidas. Es como el respirar. El cristiano necesita la fe desde el día en que nace de nuevo hasta el día en que llega al cielo. Y hermanos, esto es lo que hace que este mensaje sea tan chocante para el mundo. Nuestra salvación y perseverancia hasta el fin no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo, con nuestros méritos, con lo bueno que intentemos ser. Es un regalo que se recibe por fe y para fe, y no hay nada que podamos hacer para comprarlo o merecerlo. Ahora por el Evangelio, solo por el Evangelio, toda nuestra vida está escondida, segura en Dios por medio de Cristo. Por el Evangelio podemos afirmar lo que Pablo afirmará más adelante en el capítulo 8. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Este versículo es clave. Da igual lo que viva, da igual lo que me suceda. Cristo me salvó. Voy con Él. Ya no hay nada que me separe de Él. No hay situación externa a mí, aunque el mundo se me venga abajo, aunque todo mi entorno se venga abajo, aunque pierda todo, nada me va a separar de Cristo. ¿Por qué? Versículo 37. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, piensa qué descanso tan grande nos da esta verdad. ¿Cómo nos vamos a dormir tranquilos por las noches? El Evangelio es el mensaje de Dios que te ofrece por fe la vida eterna. Y todo por la pura gracia de Dios. A que es un mensaje por el cual vale la pena dar la vida. Pero si ya estamos para el mundo muertos,
Cuando Dios hace esto, cambia tanto nuestra vida que para el mundo somos locura. Locura. Me encanta esta cita de Tozer. Un verdadero cristiano es en todos los sentidos un bicho raro, literal. Siente un amor supremo por alguien a quien nunca ha visto. Habla familiarmente con él cada día. Espera ir al cielo por la vida perfecta de otro. Se vacía a sí mismo para estar lleno. Admite que está equivocado para poder ser declarado justo. Baja para poder subir. Es más fuerte cuando es más débil. Y muere para poder vivir. Hermanos, un creyente verdadero no pasa el tiempo preguntándose qué tan cerca puedo vivir del mundo sin dejar de ser cristiano, sino cómo puedo reflejar mejor la santidad de mi amado Salvador. ¿Por qué vale la pena morir por este Evangelio? Porque le da toda la gloria a Dios, toda. Y nos da una seguridad, primero que no merecemos, pero también que ya nada ni nadie nos puede quitar. Nos recuerda que la salvación nunca dependió de nosotros, que depende de Dios de principio a fin y que ahora, si has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, estás seguro en sus manos. Como decía Spurgeon, si mi salvación dependiera de mis propias fuerzas para mantenerme fiel, ya estaría en el infierno. Pero mi seguridad no depende de mi capacidad de sostener a Cristo, sino de la promesa de que Cristo me sostiene a mí. Hermanos, si este mismo celo por el Evangelio que tuvo Pablo y que ha sostenido a miles de creyentes durante la historia de la Iglesia, es algo que se nos queda grabado en nuestros corazones, demos gracias al Señor. La realidad es esta. La fe que nos justifica ante Dios, que nos sostiene hasta el fin, es la misma fe que se enciende por dentro cuando llevamos el Evangelio, cuando nos da igual el precio que haya que pagar, con tal de que Dios reciba toda la gloria. Es esa fe la que nos da la valentía para vivir de pie proclamando a Cristo crucificado, sin doblar las rodillas ante una sociedad que se niega a escuchar, ante una sociedad que hoy vive, perdonen la expresión, más loca que nunca, que a lo malo, literalmente, llama bueno y a lo bueno llaman malo. No nos avergoncemos del Evangelio. Esa fe que el Señor nos puso en nosotros siempre va a vivir. Y esa fe es la única que puede traer salvación a un mundo que está perdido, loco. Por eso, queridos hermanos, nunca sintamos vergüenza de Jesús. Nunca sintamos vergüenza de su mensaje. No caigamos en la trampa de ablandar ese Evangelio, de adaptarlo para evitar que alguien se moleste. No cedamos a la presión de vivir una doble vida para intentar de alguna manera sentirnos bien en todas partes, recibidos en la iglesia, pero también recibidos en el mundo. No podemos servir a dos señores a la vez. Que nuestra diferencia con el mundo se note, pero no se note porque llevamos como Aguirre, aquel conquistador español que llegó a Sudamérica y cortaba cuellos a todos los indígenas que no conocían de Dios. No, que nuestra diferencia se note por nuestro amor a Cristo, por nuestro gozo en cualquier situación. Que la gente diga cómo esta persona puede vivir así en medio de la situación que le ha tocado vivir. Y podamos decir, no soy yo, es Cristo en mí. Él murió por mis pecados. Él me está guardando y Él un día me va a glorificar. Y todo por su pura gracia, porque no merezco nada. No soy mejor que nadie. De hecho, soy peor que mucha gente que hay por el mundo. Hermanos, que nuestra fe no sea un secreto, sino que digamos hoy y siempre, alto y claro, Cristo es mi Señor, porque Él es mi Salvador. Y a los amigos que hoy nos visitan y que tal vez todavía intentas cambiar tus vidas con tus propios esfuerzos, queremos decirte con muchísimo amor, aunque cambies externamente, ese cambio no es suficiente. Aunque seas una persona excelente porque voy a la iglesia y
La Iglesia me ha hecho ver que debo cambiar externamente. Eso no es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Porque el pecado que está en todos los seres humanos es un enemigo terrible que destruye el alma, que nos separa por completo de Dios. ¿Qué ofrece Cristo? Limpiarte ese corazón, darte una vida nueva. ¿Cómo? Totalmente, absolutamente. ¿Qué pide de ti? Fe. Fe y arrepentimiento. No busques encajar en un mundo vacío. Entrégale a Jesús por la fe y experimenta hoy mismo el milagro de nacer de nuevo. Seamos como aquellos hombres valientes en la nieve de Alaska. Vayamos en contra de la corriente de este mundo. Dejemos a un lado nuestra propia comodidad y estemos listos, resueltos para entregar el Evangelio puro, intacto y poderoso de Dios y hacerlo cueste lo que cueste. Nuestra vida está escondida en Cristo. Esta vida es temporal. Somos peregrinos. Vamos camino a nuestra patria celestial. Esta vida no es el final. Vivamos convencidos de que este mensaje, y solamente este mensaje del Evangelio de Cristo, seguirá siendo siempre el único poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos volver a recordar la esencia, Señor, de nuestra fe. Cómo, Señor, un día tú tuviste a bien, por tu gracia y misericordia, traernos a salvación, Señor. A nosotros que no merecíamos otra cosa que el infierno, porque nacimos pecadores, rebeldes contra ti, que si hubiéramos podido te hubiéramos crucificado de nuevo. Pero, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Nos miraste con ojos de amor. Y permitiste, Señor, que un día alguien nos hablara de ese Evangelio poderoso. Y tú, Señor, nos abrieras los ojos para entenderlo, para comprenderlo. Padre, ayúdanos a vivir siempre recordando esta obra en nosotros. Recordando, Señor, cada día de nuestra vida el costo de nuestra salvación que hemos recordado por los símbolos de la mesa. Que el Dios se hizo hombre, vino a este mundo para tomar nuestro pecado. Padre, que vivamos vidas con la decisión, con la resolución de proclamar a toda criatura este mensaje. Que no tengamos miedo ni temor al rechazo, a la burla, a la persecución, porque ya nuestra vida está escondida contigo. Ya nada ni nadie nos va a separar de ti. Y un día, Señor, vendrás a por nosotros y estaremos contigo para siempre. Mientras llega ese día, Señor, ayúdanos a vivir por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. Gracias por Cristo. Alabamos su nombre eternamente y por siempre. Amén.